Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la jornada de la tarde, ¿cierto? De las charlas que tenemos programadas. Les comentamos que Agrotec Maule, organizado por el Centro de Extensionismo Tecnológico SINCAGRO de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca, en conjunto al Programa Estratégico Regional Maule Alimenta, ambos proyectos apoyados por Corfo. Además, este evento cuenta con el respaldo de Fundación para la Innovación Agraria FIA, la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria CAMCHAN y la Universidad Tecnológica de Chile, INACAP, en su sede Talca. Vamos a dar comienzo con la jornada de la tarde, ¿cierto? Con la presentación denominada Energía, Agua y Riego, que expondrá el licenciado en Física de la Universidad de Chile y doctor en Física de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, don Claudio Tenreiro, quien además es académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca y es director alterno del Centro de Extensionismo Tecnológico SINCAGRO. Es un destacado científico con más de 30 años de experiencia laboral en el sector de la academia, cuyas principales áreas de investigación y desempeño son física no lineal, física nuclear, reacciones nucleares, reactores nucleares, energía renovable y sistemas e innovación tecnológica. Una vez que se finalice la presentación de Claudio Tenreiro, vamos a responder las preguntas, que los invitamos a que las dejen en el apartado de Question and Answers de la plataforma. Así que damos comienzo con la presentación de don Claudio. Bueno, quiero hablarles de un tema que ha ido aumentando su importancia en el tiempo y tiene que ver con ya no el tratar un recurso crítico en distintos ámbitos de los sectores industriales, pero en particular en el agro, que tiene que ver con lo que es tratar la energía por una parte, el agua por otra parte, y algo que evidentemente se mueve entre ambas, que tiene que ver con el riego, ¿ya? ¿Y por qué lo hago? Lo hago porque la tendencia mundial ya desde hace algunos años es que este tema, debido a su complejidad, debe tratarse de otra forma, y quiero darles suficientes argumentos para convencerlos que esto tiene que mirarse desde la perspectiva de sistemas de ingeniería asociados a energía, fundamentalmente. Bueno, esto forma parte de las temáticas de algunos centros de la universidad, en particular del SINCAGRO y de equipos. Entonces, lo primero es hacer visible una temática que para todos, de manera inconsciente, es multidimensional y se entiende que como tal tiene que haber profesionales de distintas áreas integrados trabajando en ella eh, para poder encontrar una solución común. ¿Y qué es lo que sucede? Usualmente, lo que nosotros observamos es que se habla de la energía por una parte, de alguna manera se conecta en cierta forma con el riego cuando nosotros vamos a mirar los costos asociados al riego y de alguna forma cómo minimizarlo y evidentemente el agua. Sin embargo, esta visión de encadenar esto de manera segmentada, que hay otra forma de mirarlo, donde se agregó además una dimensión que es cada vez más importante, que tiene que ver con el suelo, aparecen como segmentadas, y esto nos ha llevado inconscientemente a algunos problemas. Uno de los problemas que uno puede visualizar es que se ha focalizado el tema más en las tecnologías propiamente tal, la incorporación de tecnologías modernas, etcétera, que lo que yo voy a denominar gobernanza del problema. Esto no tiene que ver con gobiernos ni cosas por el estilo, sino que con un manejo integral del problema. Eso es lo que yo voy a entender por gobernanza del problema. Y esto puede ser a nivel de un predio, a nivel de un conjunto de predios, un fundo, una región o algo por el estilo. Es decir, cómo nosotros hacemos el manejo de esta situación. Entonces, desde la perspectiva de sistemas de ingeniería, lo que nosotros tenemos es que, por información de Naciones Unidas, del Banco Mundial, etcétera, el sector del agro tiene muchísimo impacto por ser un consumidor de agua fresca masivo, ¿ya? Y el agua en sí, el manejo del agua, es un consumidor de energía, ¿ya? Y ahora si nosotros asociamos la cadena asociada desde el agua en alguna instancia hasta su uso final, pero ¿qué es lo que llamamos uso final? En estricto rigor, en muchos casos tiene que ser con el agua tratada después de, involucra una especie de organización y de articulación que nosotros no vemos. Ahora, tanto el sector de energía como el sector de agua son muy vulnerables a distintos tipos de cambio.
Uno, para nosotros más o menos evidente, tiene que ver con el cambio climático, pero tenemos poco control sobre él. Pero también tiene que ver con el cambio en las comunidades, el cambio en las perspectivas, es decir, en el cambio asociado al consumidor. El consumidor puede hacer con que se tomen decisiones que podemos calificar de racionales o no, pero que claramente afectan ambos sectores, tanto el de la energía, donde uno puede decir la comunidad decide ir solamente a energías limpias, lo que sea que eso signifique, y eso implica hacer cambios independientes de los costos, independientes de otros elementos que muchas veces faltan en la discusión. Y en el caso del agua tenemos una situación parecida, es decir, hay percepciones que pueden imponerse por sobre las decisiones asociadas a información, que dicho sea de paso, muchas veces esa información no está disponible porque faltan estudios adecuados y los estudios generales o globales no siempre son aplicables a escalas locales, ¿ya? Bueno, desde la perspectiva de la ingeniería, y quiero colocar esta figura armada como un conjunto, lo que nosotros tenemos son estos sectores, digamos, que uno muchas veces los mira como separados, el agua y la energía, y evidentemente uno podría mirar la sobreposición o superposición entre agua y energía, en el sentido de energía para disminuir costos de manejo de agua, pero también podemos hablar de energía asociada al riego o riego asociado al agua, en fin, y algunos elementos comunes que podemos encontrar. Da lo mismo la figura, lo importante es que uno comience a entender que las fronteras entre estos sectores son más o menos difusos. Y por sobre todo ello, estoy colocando acá una figura arbitraria, pero más o menos no con líneas rectas, sino que una figura un poco más extraña, que nos habla de que hay que considerar una cuestión que nosotros llamamos el borde. Dentro de lo que es un sistema, una de las primeras cosas que uno tiene que definir es a qué nivel vamos a tratar este problema. Entonces, el borde del problema podría ser un predio, podría ser un canal, podría ser un conjunto de predios o la región como un todo, ¿ya? Entonces, dependiendo de eso, es el tipo de información y el tipo de modelo que podemos levantar para utilizarlo como herramienta en el ámbito del financiamiento. Es decir, ¿vamos a financiar qué? Vamos a financiar, por ejemplo, tecnologías que nos implican simplemente hacer una inversión en modernización de un elemento, de un proceso que tiene mucho más que la tecnología. Pero también este análisis es necesario para las políticas de incentivo, las restricciones, o sea, a qué vamos a incentivar o qué no, qué acciones vinculantes vamos a tomar. Cuidado con la palabra vinculante, porque, por ejemplo, el país firma tratados internacionales y hay varios tipos de tratados internacionales, y cuando aparezca la palabra vinculante, eso significa que el país se compromete a necesariamente realizar esas acciones. Entonces, cuando hay acciones o tratados o acuerdos vinculantes medioambientales que afectan el agua, la energía, el riego, eso significa que deben incorporarse en las políticas. Pero, ¿cuál es el riesgo? El riesgo que antes de colocar una medida vinculante, uno tiene que contar con toda la información adecuada para no equivocarse, ¿ya? Bueno, ¿esta visión de sistemas de ingeniería es única? La respuesta es no, ¿ya? Hay programas internacionales de Naciones Unidas que han incorporado esta visión, pero aquí hay que hacer una salvedad. Por ejemplo, el Banco Mundial partió con esta campaña, digamos, donde el Banco Mundial se dio cuenta que hay un porcentaje de agua que se utiliza para la generación de energía, sobre todo en el caso de generación de energía térmica. Sin embargo, eso partió como un objetivo estratégico, el número 7, donde básicamente tenía que ver con el manejo del agua en ciertas formas de generación. Pero a poco andar, se dan cuenta que esto no es posible tratarlo sin la articulación con otros elementos que atacan o se interrelacionan con ambos, con el agua y con la energía. Entonces quedó corta la visión inicial de este objetivo número 7 y se comenzó a incorporar, por ejemplo, fuertemente el tema del suelo y el tema de los alimentos propiamente tal. Es decir, no podemos hablar de energía solamente, estamos pensando siempre en el marco del agro, dedicada solamente a energía para fuentes de generación térmica, sino que tenemos que ver el tema del agua y la energía en la cadena de producción de alimentos. Bueno, el Instituto Internacional del IASA es uno de los primeros en desarrollar modelos que integran alimento, energía, agua, y tienen herramientas extremadamente sofisticadas para tratar esto. Y más recientemente nosotros lo podemos ver en esto que se llama el Nexus, que es precisamente el elemento que se le da al modelo que empieza a vincular o a articular energía, agua y alimento,
donde esta es probablemente una de las iniciativas más recientes, de un par de años, del Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, esta visión que hay que tratar este problema de manera integral ya tiene un par de años ya en que ha ido cobrando fuerza y los modelos han ido incorporándose. Ahora, ¿cuál es el punto que hay que tomar en cuenta? Que cuando esto comienza a hacerse sistemático, se comienza a exigir, es decir, esto puede afectar el mercado y las transacciones internacionales. Pueden aparecer barreras para arancelarias, es decir, barreras que impidan la exportación, por ejemplo, en base a la no satisfacción de algunos criterios que aparezcan como vinculantes. Entonces, cuando esto sucede, uno tiene que estar alerta y adelantarse en lo posible a cuáles son estas medidas y poder mitigar a tiempo estas medidas antes que afecten la industria local. Entonces, una de las cosas que propongo es aterrizar a la región del Maule un modelo, este es uno de los modelos que lleva el IASA adelante, que son soluciones integradas para agua, energía y suelo, ¿ya? ¿Por qué esto es importante? Si nosotros observamos lo que sucede en general en Chile, nosotros tenemos políticas e incentivos disgregados, o sea, tenemos el Ministerio de Energía por un lado, tenemos otros ministerios por otro lado, cada uno entregando incentivos que responden a intereses muy particulares de esos ministerios, pero que no tienen esta visión, por ejemplo, de este modelo. Entonces, estamos cojos, porque los incentivos podrían entrar en conflicto. Por ejemplo, un incentivo asociado a energías renovables que se fija en tecnología podría terminar generando un problema mayor en otro ámbito que estuviera asociado a riesgos, estuviera asociado a medio ambiente, etcétera. Porque nos faltan estudios, por ejemplo, del ciclo de vida completo de la tecnología, donde uno puede decir cómo yo elijo cuál es la tecnología de energía renovable más sustentable en el tiempo, y para eso yo necesito estudios de ciclo de vida completos y en particular en la región. Es decir, no me sirve un estudio de ciclo de vida para Alemania, para Asia u otro, sino que hay que tener en cuenta costos, necesidades, etcétera, mucho más locales. Entonces, este modelo tiene que apuntar a soluciones costo eficientes y en particular pensando en la región del Maule, que es una región bastante crítica. Nosotros estamos en una situación complicada, creo yo, con lo que uno ve por ejemplo, en el manejo de las aguas subterráneas. En la información que tenemos de cuantificar las aguas subterráneas, pero más que cuantificarlas, por ejemplo, el tiempo que se necesita para que se vuelvan a llenar esas aguas y no tener problemas después en la extracción. Yo creo que ya hay problemas en la extracción precisamente porque nos falta información. Luego está la búsqueda de sinergia y entender cuáles van a ser los trade-offs. Es decir, uno siempre puede tratar de plantear cosas en la perspectiva gana-gana, sin embargo, en temas medioambientales, desgraciadamente están todos sujetos a las leyes de la termodinámica. Y las leyes de la termodinámica son muy estrictas y muy rígidas, y en particular la segunda ley de la termodinámica dice que en realidad nunca vamos a ganar, porque esa ley dice que uno empata si el sistema fuera un sistema perfecto, pero estamos en un sistema real y no en un sistema ideal, por lo tanto nunca vamos ni siquiera a llegar al empate. Entonces, lo que hay que hacer es aceptar los trade-offs y buscar las mejores sinergias. Evidentemente que un dato muy importante es el dimensionar el recurso, dimensionar la energía. Por ejemplo, nosotros podemos pensar en energía para la generación de energía eléctrica mediante paneles fotovoltaicos, pero lo único que estamos haciendo es sustituir la electricidad. ¿Qué pasa con el calor? ¿Estamos en la región, por ejemplo, en condiciones de utilizar calor para climatización? La respuesta es sí. Paneles térmicos pueden hacer funcionar bombas de absorción, por ejemplo, de distinto tipo, y generar agua de climatización. La pregunta es, ¿podemos hacerlo también para congelado? Es decir, una cosa es trabajar en el rango de 5 grados a 14 grados o a 18 grados para climatización, y otro es trabajar bajo cero, que también se puede utilizar energía solar de mayor temperatura, si estamos hablando de paneles de concentración de sobre 400 grados. Entonces, habría que evaluar ese recurso energético para entrar en el ámbito del congelado. Otro tema muy relevante, y tiene que ver con algo que ya de alguna manera insinué, el costo del manejo de aguas arriba. Es decir, si nosotros nos preocupamos del manejo del agua en el predio, la pregunta es cómo el agua llegó al predio, ¿ya? Es cosa de darse una vuelta y uno ve que el sistema de distribución de agua está lejos de ser el eficiente. Por lo tanto, hay un costo que, nos guste o no, se puede traducir en dinero o se puede traducir en unidades de energía. Para poder hablar transversalmente podemos traducir todo esto en unidades de energía o costos de unidades de energía.
Entonces, hay un manejo de aguas arriba que está pendiente, que es lo que sucede antes del uso del agua, incluyendo el agua de extracción de pozo profundo, porque ¿qué sería aguas arriba en el caso de la extracción de pozo profundo? Es el llenado de las aguas subterráneas o el llenado de las aguas que nosotros estamos utilizando para pozos profundos. Y aguas abajo es, ok, ¿y qué pasó ahora con el agua una vez que nosotros la utilizamos con el residuo? Si es que hay manera de recapturar esa agua, ¿qué es lo que sucede? Entonces, por ejemplo, yo aquí les menciono que el transporte de agua y su posibilidad de tratamiento cuando se hace aguas arriba tiene este costo, 0,03 a 0,04 kWh por metro cúbico. Cuando nosotros hacemos manejo de agua, aguas abajo, es decir, ahora requerimos tratar el agua que ya pasó por un proceso, el cual puede tener pesticidas, puede tener abonos, puede tener distintos elementos, ese costo sube a 0,4, 0,7 kWh por metro cúbico. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos elementos están ausentes en general en las políticas de incentivos que yo diría que son disgregadas, porque no se toman en cuenta. Bueno, estamos hablando del mediano plazo, incluso yendo un poquitito más allá del mediano plazo, ya hemos visto que hay problemas en la distribución de agua y hay conflicto en la región, en la zona de Linares, por ejemplo. Uno nota conflicto en el uso del agua y en la región estamos hablando de uso de agua para generación hidroeléctrica, que es un uso bastante más racional en cierta forma que para la generación térmica, donde nosotros utilizamos agua para enfriamiento. Pero sería iluso no pensar que la región también puede tener minería. Y la minería, sabemos que uno de los grandes problemas conflictivos de la minería es el uso del agua. ¿De dónde saca el agua y qué tratamiento le da? Porque podríamos establecer una minería saludable desde la perspectiva del agua, en el sentido de que prácticamente todo el agua que utiliza la trate y la devuelva a su cauce. O sea, hay modelos. Uno no puede plantear que la tecnología no es suficiente o cosas por el estilo en base a sensaciones. La sensación es que aquí se hace un muy mal uso del agua, pero bueno, la pregunta es ¿por qué? Si acaso existe una tecnología adecuada. Y evidentemente que eso tiene que ver en la evaluación de los costos asociados a la minería. Yo puse la minería como un ejemplo de diversidad industrial de la región, puede haber otras, ¿ya? Pero yo creo que lo que pasa es que al decir minería, a todo el mundo se le prende una luz amarilla, sino roja, en relación al uso del agua. Por lo tanto, es como que queda claro el ejemplo que estoy dando. Y si uno mira estos números que están acá, estos números están pensados en el agro, ¿ya? Si nosotros planteamos el tratamiento de agua en el caso minero, estos costos son mucho mayores, ¿ya? O sea, no pensar que estos números que di aquí se aplican siempre, son solamente cuando estamos hablando de manejo local a nivel de predio. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que uno observa? Puede existir predios agrícolas con muy buenas prácticas, pero son islas. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la solución de gran escala? La solución que involucra el borde. Recuerden que justamente yo les puse una figura donde decía energía, agua, riego, pero hay un borde. ¿Cuál es ese borde? ¿Cómo se trabaja ese borde? ¿Ya? Entonces, la implementación que optimice y que lleve a una solución, porque estos son problemas transversales que afectan no solamente a un predio, sino que afectan a una zona, tiene que ser de lo que yo denomino gran escala, y por gran escala me estoy refiriendo, incluso no tan grande, me estoy refiriendo a la región del Maule, ¿ya? Con consideraciones del entorno. Entonces, aquí les muestro un ejemplo, ahí hay una publicación, esto ustedes lo pueden ir a mirar, de un señor Yun, donde hace un modelo de integración de ciclos de uso del agua, donde aparece cómo uno debiera tratar este problema, donde si uno lee, por ejemplo, el trabajo de Jun, se da cuenta que él menciona también precisamente lo que estoy diciendo ya hace un tiempo que lo hemos venido diciendo, es que tiene que existir una articulación, pero que no solo en Chile, o sea, Jun lo está mencionando en un análisis internacional bastante más amplio, donde él, no voy a decir que denuncia, pero de alguna manera delata que la administración de estos elementos se trata en forma separada. O sea, esto no es un tema solamente nuestro, es un tema bastante reconocido en distintos ámbitos, pero la necesidad de integrarlos es una cuestión que ya es muy relevante. Jun además menciona algo que en el caso del agro tiene que ver con la inclusión de género, la inclusión de la temática de género en este problema. Básicamente porque cuando no se trata de manera integral, en realidad uno va en la dirección contraria, es decir, produce más desigualdades. Y en ese sentido,
uno tiene que tener cuidado en que estas políticas de alguna manera vayan incluyendo los elementos asociados a las necesidades o las demandas sociales respecto de equidad. Yo me he quedado básicamente con la palabra equidad desde este punto. Bueno, entonces lo primero que hay que hacer para tratar este problema es definir fronteras. Va a ser solo agua, por ejemplo, y aquí estaríamos mal, porque estaríamos quedándonos con esta política monotemática, solo energía, solo financiera. Podríamos definir una frontera financiera del tema, es decir, es una frontera virtual que uno puede poner sobre la región, donde uno hace un análisis de estas características. Puede elegir un mix, ¿ya? Bueno, un predio o conjunto de predios, un fondo o más fondo o una región. Es decir, el tema de la frontera es un tema extremadamente necesario. Y las decisiones son locales. Por eso es que es importante trabajar el tema de la frontera, porque al final la decisión la toma, por ejemplo, el gestor o el administrador del predio, ¿ya? Sin embargo, las consecuencias pasan las fronteras del predio. Por eso es que la decisión tiene que ser integrada con una información que vaya más allá de la frontera del predio. O sea, la decisión es interna, pero con información agregada que supera esta pared. Lo otro, y es fuertemente importante, o se enfatiza, que existe una especie de foro de intercambio de experiencia. Es decir, yo he visto que eso en algunos casos, por ejemplo, los productores de cerezas, por ejemplo, se juntan e intercambian ciertos tipos de opiniones. Bueno, hay que hacer esto en el ámbito de la energía, agua y riego, es decir, que haya una especie de foro permanente entre los actores para que se tomen las decisiones adecuadas en el momento adecuado. Entonces, ¿a qué se parece el modelo? Se parece a esto, ¿ya? Entonces, aquí por esta figura, este pentágono representaría un predio, y ahí los distintos pentágonos representan distintos predios o grupos de predios que se cruzan, no se cruzan, depende. Dentro de un propio predio hay que mirar los elementos de producción de energía y agua, los elementos de consumo de energía y agua, el almacenamiento. Por ejemplo, uno dice, bueno, voy a poner paneles solares. ¿Para qué? Para vender energía, para almacenar energía, y ahí está el tema del almacenamiento. Las tecnologías de almacenamiento de energía están evolucionando rápidamente, y eso incide fuertemente en el costo final de todo lo que uno está colocando. Puedo vender energía o agua, es decir, qué modelo voy a utilizar, interior, o sea, intramuro, extramuro, voy a consorciarme, por ejemplo, elegir una zona para poder entregar y diversificar estos recursos en una zona, y por lo tanto ahí comienzan estas fronteras a no ser tan nítidas, no ser tan rígidas, y por lo tanto yo puedo tratar este problema de una manera un poco más amplia. Pero el potencial de cada uno de estos elementos tiene lados positivos y negativos. Voy a mirar algunos, porque en realidad esto es simplemente para dejarles la inquietud y la idea y la propuesta, digamos. Y no dejemos de lado una cuestión que tiene que ver con el transporte, ¿ya? El transporte es altamente costoso, dependiendo del tipo de transporte que nosotros estemos hablando, de energía, de agua, y de otros elementos que salen de lo que estamos conversando en este minuto. Bueno, los trucos convencionales por los cuales uno va colocando energías renovables son para disminuir huella de carbono, huella de agua. Nosotros hemos trabajado con algunas empresas que en realidad su problema no es el costo, sino que es la huella de carbono, por ejemplo. Entonces ellos requieren utilizar fuentes de energía que les permitan disminuir esa huella por compromisos internacionales, ¿ya? O disminuir la huella de agua. Entonces el desacoplar las cosas son factibles mediante el uso de determinada energía renovable. Dentro del potencial que yo ya me voy a referir a ello, está el máximo manejo de desechos en energía y reducción de fertilizantes. Entonces, algo que uno podía de alguna manera mirar como sin tanto cuidado, hoy día es muy importante, pero aquí hay un detalle. Cuando nosotros hablamos de potencial energético de desecho, la pregunta es qué tanto sabemos de ese potencial de desecho. Por ejemplo, nosotros hicimos trabajo, y fue el primer trabajo en el mundo, en el cual nosotros, dentro de la vid, cuantificamos el potencial energético por varietal. Es decir, era evidente que no todos los varietales tenían el mismo potencial energético. Entonces, cuantificar el potencial energético de una viña que tiene distintos varietales, había que hacer una contabilización un poco más adecuada. Y eso significa hacer estudios. No son estudios científicos de grandes teorías, son estudios empíricos que tienen por objetivo determinar números que nos permiten cuantificar el recurso y nos permiten hacer estudios
económicos asociados al recurso. Bueno, y finalmente, dentro de este ámbito, puentear los recursos hídricos, es decir, puede ser que un predio tenga la posibilidad de tener recursos hídricos con menor impacto que otros. Entonces, una de las soluciones podría ser el puenteo. ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, el primer riesgo es trabajar sin saber cuál es la determinación precisa del recurso. El segundo riesgo es el costo de reconversión e integración de productos y subproductos, por ejemplo, el biodiesel. Uno puede ir atrás del biodiesel, pero el biodiesel tiene sus productos. Entonces, ¿cómo yo manejo la integración? Estoy dando el caso del biodiesel porque es más o menos obvio, ¿ya? Que tiene sus productos y hay negocios asociados a sus productos, y así hay otros más. Entonces, ¿cuál es el costo de la reconversión de una tecnología a otra y qué significa la integración de todos los elementos que están asociados a esas nuevas tecnologías? Teniendo en cuenta que yo debiera saber cuál es la determinación precisa del recurso. El costo de las nuevas tecnologías. Resulta que este es el riesgo de la política monotemática. Si nosotros focalizamos solo en tecnología de generación de energía, por ejemplo fotovoltaica, la pregunta es ¿cómo sabemos que estamos utilizando la tecnología dominante? ¿Cómo sabemos que estamos utilizando la mejor tecnología del mercado? ¿Y cómo sabemos que mañana, en una semana, en un mes, no entra una que es más eficiente, más barata y nos va a permitir mejores ingresos? Por ejemplo, la gran incógnita que hay aún en esto son las tecnologías de almacenamiento. A lo mejor no me conviene vender, me conviene almacenar y ser autosuficiente, en fin. Entonces, la sinergia tiene que ver de nuevo con conocimiento e información para poder tomar esas decisiones. Y finalmente está el uso alternativo de estos recursos, o sea, ¿qué me conviene más? ¿Venderlo para la aplicación A, la aplicación B, la aplicación C? O sea, si yo miro rentabilidad, tengo que mirar este elemento que efectivamente ¿qué es lo que es rentable hoy? Podría no serlo mañana, y el modelo de negocio actual podría no ser el modelo de negocio mañana. Entonces, la única manera de dar respuesta a estos riesgos y oportunidades es con información. Y quiero resumir, digamos, mi presentación en el sentido que es necesario, en primer lugar, acelerar la recolección de información al respecto, información pertinente, para poder implementar este modelo que suena como oídos aquí, para el Maule, energía, agua, riego, suelo, definir los alcances del modelo en base a perseguir resultados que se traduzcan en mejores prácticas en las tres dimensiones que yo diría que por el momento son las más relevantes en nuestra zona, que es energía, agua y riego, mejorar las decisiones individuales y colectivas, es decir, todo esto no es para hacer un estudio hipotético que quede en el aire, no, tiene que ser una herramienta de decisión para predios en particular, para grupos y para la región. Y mejorar las recomendaciones en políticas específicas, porque para evitar la política monotemática se tiene que hacer en base a una recomendación que esté sólidamente fundamentada con esta información. De lo contrario, vamos a seguir o siguiendo modas y modelos o simplemente decisiones que mañana nos vamos a arrepentir. Eficiencia y eficacia, productividad, sustentabilidad regional. Cuidado con la palabra sustentabilidad, porque esa palabra va a depender mucho de quién la dice, cómo la entiende, digamos. Y la manera como mejor se integran los factores, energía, agua, suelo. ¿Cuáles van a ser los trade-off? Y los trade-off ahora, los de mañana y los de pasado mañana. Y esto va a estar asociado a la sustentabilidad de alguna manera, porque un trade-off que hoy es aceptable, probablemente mañana podría no serlo. O alguno que hoy día por alguna razón, y muy posiblemente porque ignoramos toda la información al respecto, nos parece inaceptable, a lo mejor mañana sí encontramos la manera en que sea admisible. Por lo tanto, informarse, tomar conciencia y buscar formas de actuar consistente con las metas de largo plazo. No podemos solamente satisfacer si este año es seco, vamos a hacer esto, si el próximo año tenemos suficiente lluvia, vamos a hacer esto otro, no. Tiene que ser pensando en un horizonte de plazo. Y desde mi perspectiva, ojo que un horizonte mediano es lo que yo llamaría medio ciclo solar, o sea, el ciclo solar son 11 años, ¿por qué? Porque resulta que cuando nosotros hacemos análisis de cantidad de radiación y ese tipo de elementos, hay que pensar en el ciclo solar, y el ciclo solar dura 11 años, por lo tanto, medio ciclo es como lo mínimo que yo creo que es relevante para analizar esta información. Abrir información relevante a la colaboración con grupos de investigación en terreno, es decir, no estamos hablando de cuestiones hipotéticas o teóricas, cosas por el estilo, sino que hay gente que está trabajando directamente en el terreno para poder
modificar, contribuir con información y darle fortaleza a estos modelos, ¿ya? Bueno, esa ha sido la misión fundamentalmente del SINAGRO, del KIPUS, otro centro tecnológico de la universidad, y yo no descartaría la invitación real al IASA a ver la posibilidad que modelos altamente sofisticados que ellos han desarrollado se puedan implementar en la región del Maule, formulando estos proyectos integrados de agua, energía y suelo, y, entre comillas, alimentos. Bueno, esa ha sido mi presentación y he querido motivarlos de alguna forma a que esto tenemos que enfrentarlo hoy, en particular por las consecuencias que nos puede significar no hacerlo en estos momentos y dejarlo para mañana. Ok, muchas gracias, don Claudio, por su presentación, un tema muy interesante, y ahora vamos a pasar de inmediato a las preguntas que tenemos en el chat. Una de ellas preguntan, ¿cómo sería la mejor manera de articular esta trilogía de energía, agua y riego en la región? Bueno, la mejor manera que a mí se me ocurre es que esta demanda por una implementación de un modelo que incluya todas estas dimensiones provenga de un sector de la industria del agro. Es decir, no que sea una empresa en particular, quizás tampoco que sea un organismo especial de gobierno, sino que sea un sector amplio de empresas que involucren distintos elementos de la cadena de producción y de la cadena de demanda. ¿Y qué significa eso? Significa que la investigación, por llamarlo, lo quiero llamar investigación, pero en realidad es la búsqueda del producto, se origine desde la propia necesidad de la empresa, y no que sea una iniciativa de la academia o desde el gobierno. Es decir, la mejor implementación es que parta como una necesidad y un llamado del propio empresariado, pero sectorial, no que sea una empresa en particular. Perfecto. Claro, justamente me respondía una pregunta que yo le iba a hacer al respecto. Otra pregunta que tenemos acá en el chat es, ¿existe la posibilidad de hacer el análisis de un predio luego de un sector, de tal manera de tener los datos reales de dicho? ¿Quién nos podría ayudar con ese estudio o investigación? Bueno, perfecto. De hecho, la idea es definir de alguna manera, un entorno al cual uno quiere llegar, y se parte efectivamente por la información que existe en un predio en particular. Y hay dos centros, yo mencioné el centro de KIPUS de la Universidad de Talca y también el SINAGRO, que tienen las competencias como para establecer las bases del inicio de un estudio y de la implementación de esto. Ahora, yo creo que no vale la pena inventar la rueda, y por eso yo siempre estoy aludiendo al IASA como un ejemplo de un modelo que se está probando en distintos lugares del mundo. Es decir, que no inventemos la rueda, sino que nosotros usemos la mejor rueda que nos acomoda a nosotros. Ok. Voy a refrescar acá, tenemos otra pregunta, dice, le preguntan, ¿ves algún potencial para la instalación de plantas fotovoltaicas a nivel de predio para bajar los propios costos e incluso inyectar al sistema? Si es que conoce además algunos casos exitosos en la región del Maule en este tema. A ver, sí, por supuesto que hay un potencial, desde que uno, por ejemplo, elija el mejor lugar, y por mejor lugar me refiero al lugar donde efectivamente se optimice el recurso solar, pero que no obstaculice la utilización del suelo para otras aplicaciones alternativas, porque yo conozco modelos relativamente exitosos de plantas solares que se colocaron en suelos para la venta de energía, y el modelo en realidad va por recuperación de recursos en base a la venta, pero que es suelo que quedó inutilizado para otro tipo de aplicaciones. Entonces, por eso es que no siempre la solución pasa por un único predio, sino que a lo mejor por un grupo, donde alguno de los predios tiene, por ejemplo, un cerro o una loma. Entonces, en conjunto se puede adoptar un modelo de negocio que lo haga no solo rentable desde la perspectiva de la inversión en tecnología fotovoltaica, sino que rentable desde la perspectiva de la producción global de lo que se está haciendo. Sí, y conozco varios ejemplos, pero no conozco varios en un mismo modelo de negocio, sino que los han implementado por distintos motivos. En algunos casos es disminución de costos de energía, hay gente que le aprieta mucho, requiere muchísima energía para bombeo, por ejemplo, entonces van detrás de ese único objetivo. Conozco otros que el objetivo tiene que ver con la disminución de la huella de carbono. Entonces, la idea es combinar esto, porque no se puede tratar, mi mensaje es que no se puede tratar únicamente el tema de la energía o únicamente el tema del agua, sino que tienen que necesariamente ser soluciones integradas si uno quiere ganar
en el mediano o largo plazo. Perfecto. Muchas gracias, don Claudio, por su presentación. Con esto estamos finalizando su ponencia. Le agradecemos su tiempo y haber participado en esta actividad, ¿cierto?, con su interesante presentación. Ahora los dejamos invitados a que puedan asistir nuevamente, ¿cierto?, conectarse en la charla que se trata Caso de éxito, gestión eficiente del agua en huertos familiares, por Annika Schutle, quien es Project Leader en Energía y Sustentabilidad de la Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria CAMCHA. Así que los dejamos invitados y muchas gracias por su tiempo.